David era reconocido en todas partes. Salomón era temido hasta el otro extremo de la tierra. De quiera oían hablar de Israel. Entonces tenían un ejército glorioso, tenían gente poderosa, ¿verdad?, para las armas, gente diestra para pelear. Pero cuando Babilonia destruye a Israel, cuando Babilonia toma el control de la nación, porque Babilonia llegó a tomar el control del mundo, ¿verdad? Se convirtió en una potencia. Lo mismo que posteriormente hicieron los del imperio asirio. Cuando Asiria domina a Babilonia, ¿verdad? Usted se acuerda, ¿verdad?, de aquellas frases que se escribieron en la pared, una mano que apareció y escribió una frase en la pared: y tu reino es traspasado al hijo de Nabucodonosor. Precisamente estaba festejando, había traído los platos, ¿verdad?, las cosas sagradas, y las había metido para una fiesta, para un festejo, y apareció una mano que decía: traspasado es tu reino. Y esa historia bíblica nos enseña cómo Dios tenía el control de la nación en el paso del tiempo, y cómo influyen todos estos hombres que están en la Biblia, en los tiempos de que Israel estuvo en la cautividad, sobresalieron porque cada uno jugaba un papel importante. Y mire, le voy a decir esto: no importa en qué posición tú juegues, no importa en qué posición tú juegues, siempre y cuando juegues para un equipo. ¿Escuchó? No importa la posición, porque si bien es cierto, fíjese bien, si bien es cierto, Daniel estaba como un hombre importante en el imperio de Babilonia, Daniel estaba interesado en el pueblo judío. A Daniel le interesaba su nación, a Daniel le interesaba el pueblo de Dios, porque cuando tu espíritu está en Dios, te interesa el pueblo de Dios, te interesan las cosas que pasan con el pueblo de Dios, y te interesa todo lo que tiene que ver con la obra de Dios. Daniel estaba como consejero del rey, era un hombre importante en Babilonia. Imagínate, la gente de nuestros días se olvida, pero Daniel no. Ahí en el puesto que tenía, Daniel honraba a Dios. No importa el lugar que tú tengas, cuando tú amas a Dios, tú lo honras donde estés. Dale un aplauso, Señor. Dale un aplauso. Y cuando nosotros miramos, ¿verdad? Gracias, hermana. Gracias. ¿Me ayuda a abrir esta, hermana Betty? Aprovecho para que vean. Sí, gracias. Y cuando nosotros miramos esto, hermano, le puedo decir algo. Podemos mirar una cosa: que no importa el lugar donde tú estés, aquí lo importante es que tú ames a Dios. Ahora, cuando Nehemías está trabajando de copero del rey de Persia, ¿verdad?, el nuevo rey, el nuevo gobernante, Nehemías está interesado también en la nación. Así como Daniel en Babilonia estuvo interesado, todos ellos tuvieron una influencia. Mira, a veces la gente dice: somos poquitos los que usted mira aquí. Pero en realidad somos muchos los que amamos a Dios. Amén, amén. Dale un aplauso al Señor. Y usted se sorprendería de saber que hay gente en el gobierno que ama a Dios, que hay políticos que aman a Dios, y que están en esos puestos prominentes, y que cuando se requiere, yo a veces me sorprendo, ¿verdad?, porque de repente nosotros requerimos algo, y de repente digo, una vez tenía un problema ahí con una iglesia, ¿verdad?, que por el ruido nos habían demandado, hicieron una demanda, y me dicen los hermanos, mire, hay una demanda por el ruido, y fui a ver, dije, bueno, vamos a ver de qué se trata. Ya fuimos a ver, y le dije a un hermano, dije: hermano, mira, estoy teniendo un problema por el ruido. Dice: ay, te permíteme, hermano, vamos a ver a un varón, dice, que yo conozco. Y ya fuimos, y me presentó un señor que era de Hacienda, ¿verdad?
y el señor de Hacienda me dijo, ¿cuál es el problema? Le dije, no, mire, tenemos problemas con el ruido y pasa esto. Y dice, ¿es de una iglesia usted? Soy pastor, le dije, y él es un hermano que me conoce. Y dijo, no hay problema. Pues y agarró ella en un cassette, de esos sobres de cassette, y dijo, mire, cuando vaya ahí con el de asuntos religiosos, enséñale mi firma. Dígale que su compadre le pide el favor. Entonces ya fui y el de ahí de asuntos religiosos me dijo, no hay ningún problema, no se preocupe, nomás déjeme una copia de esto y yo me encargo de los demás. Y uno dice, gracias a Dios por esos hombres. De repente hay hermanos, ¿verdad?, que no entienden eso. Y a veces queremos que todos estén en una posición cuando Dios tiene gente en otras posiciones. Aleluya. ¿Me explico, hermano? Yo estaba en el Estado de México y comento esto porque yo estaba predicando allá en el Estado de México hace algunos años. Y llegó un varón que trabajaba con Vicente Fox, el presidente, y yo estaba por Guayacocotla, allá por el estado de Hidalgo. Y llegó un varón que trabajaba con Vicente Fox y reunió a los pastores y les dijo que les iba a ayudar, les dio grava, les dio cemento, y ya usted sabe cómo son los políticos, ¿verdad? Y le dio grava, le dio cemento, le dio para sus casas, para sus iglesias, para todos, varias varillas y cosas de eso. Pero cuando hizo la comida para platicar con ellos y que le dieran su apoyo, fíjense, cuando hizo la comida yo estaba por esos lugares y me invitaron también, ¿verdad? Yo estaba predicando y me llevaron. Y cuando hizo la comida, entonces dijo, hermano, dijo, ahora yo les voy a pedir a ustedes, dijo, que ustedes me apoyen porque esta es una nueva visión que yo estoy teniendo y bueno, ustedes saben que yo he venido, les he apoyado, pero pues también quiero que ustedes me apoyen dándome su voto. Y entonces dijeron los hermanos de la Sierra son duros, y dijeron, no, eso es del diablo. Eso es del diablo. Y eran como 100 pastores. Y yo estaba en la comida y le dije al pastor que estaba conmigo, le dije, ¿puedo decir una cosa? Y dijo, sí, hermano. Sí, dijo, y ya el pastor me presentó con los encargados de todo el evento. Y dijo, el hermano quiere decir una cosa. Y le dije, hermano siervo, solamente les voy a decir una cosa. Miren, yo soy de Poza Rica, me presento, soy evangelista, vine a predicar, estoy por esta zona. Pero una observación quiero hacerles. El hermano les dio varilla, cemento, les ayudó. Sí, aunque sea por gratitud, no sean malagradecidos. Eso hubieran pensado cuando agarraron la varilla y el cemento. Amén. Dale un aplauso, Señor. No sean sinvergüenzas, no hagan eso. Él está pidiendo el voto. Mire, a veces le dan el voto a un pagano. Y no estoy haciendo proselitismo, le dije, pero es correcto, él les está ayudando. Les ha dado la mano, ya le dijo que ese hermano traía 2 pastores con él. Dije, trae 2 pastores que son pastores de iglesia y que lo están apoyando, pues, caray, si le dan a un pagano, ¿por qué este varón? Es su hermano. Porque se ve que va a una iglesia el varón, le dije. Y ya terminé de hablar. Yo no es lo único que yo les quería decir. Ustedes saben lo que hacen. Y ya todos empezaron a hablar y dijeron, no, tiene razón el pastor que vino. Y es cierto, nos estamos portando mal. Y yo no sé en qué terminaría la cosa, ¿verdad? Pero el asunto es que cuando yo terminé de hablar, me dice el hermano dijo, oye, que tienes un programa de radio. Entonces yo tenía un programa en la radio. Dijo, sí. Dijo, si quieres el partido te lo financia. No, le dije. Eso no. Dijo, pero yo te lo financio y te lo financiamos y nomás nos das 15 minutos. Le dije, es que eso no. Yo ya sé que eso es así. Dije, mira, yo lo que dije, lo dije porque la ingratitud es mala, le dije. Pero no, yo batallo para pagar el programa, pero seguiré batallando, porque yo tengo mis principios y mis convicciones. Dale un aplauso al Señor. Digo el hermano, ¿verdad? Porque si era buen varón, se veía que era buen varón. Dijo, sí, te entiendo, hermano. Dijo, cuando gustes y tengas alguna cosa, háblame, aquí te doy mi número, ¿verdad? Y allá me dio sus oficinas y todo. Digo, y por ahí a lo mejor te ayude en algo, dijo, algún día. Y me dio por ahí una ofrenda. Dije, bueno, gracias por la ofrenda, sí te la recibo. Pero a veces decimos nosotros, ¿verdad?
gracias a Dios por esa gente. Yo soy de los hombres que dicen, qué bueno si hay un político en ese lugar, porque nos puede ser de bendición como iglesia. Yo sé que hay gente que ama a Dios y que están trabajando con gobernantes. Es más, he oído a veces presidentes municipales, presidentes, gobernadores decir, yo estoy de acuerdo con el Evangelio. Dale un aplauso al Señor. Amén. Fíjese que este profeta Malaquías vivió cerca de 100 años después de Ageo, de Zacarías, y participó en las reformas de Esdras, de Nehemías. Su fecha se estima alrededor de 450 y 400 años antes de Cristo. Bajo la dirección de Ageo y Zacarías, la nación de Israel empezó a reedificar el templo. Allá por el año 520, 516, 60 años después, allá por el 457 antes de Cristo, vino Nehemías, ¿verdad? Y vino Esdras, y él había venido de Babilonia a Jerusalén para ayudar a reorganizar la nación. 13 años después, 440 años antes de Cristo, vino Nehemías, reconstruyó el muro. Así fue todo esto. En ese tiempo se levantó el profeta Malaquías, ¿verdad? Y los judíos habían estado de regreso de Babilonia cerca de 100 años durante su cautiverio. Ellos fueron curados de la idolatría, ¿verdad? Porque nunca más Israel volvió a tener idolatría. Pero note cómo Esdras se preocupa por la reconstrucción del templo. Nehemías se preocupa por la reconstrucción del muro. Por eso dije, no importa en qué lugar estemos trabajando, cuando trabajamos para Dios nos preocupamos por las cosas de Dios. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Ahí es donde se levanta el profeta Malaquías. Malaquías está interesado en la vida espiritual del pueblo. Al igual que Esdras, ¿verdad? Que Esdras, que está levantando el muro, que está reconstruyendo el muro. Esdras fue el que hizo la separación de los sacerdotes, porque para entonces la nación estaba arruinada. Y las gentes se habían mezclado con los paganos, habían tenido ya compañerismo con el pagano. Ahora el problema era el descuido a las cosas sagradas en la casa de Dios. Los sacerdotes se habían vuelto indiferentes, degenerados. Imagínate, el pueblo fue saqueado, algunos fueron llevados, transportados a Babilonia. Los que se quedaron, los pocos que quedaron ahí, que eran los más pobres, pues ya no tenían esperanza y empezaron a mezclarse con gente de otros lados, con otras culturas, ¿verdad? Y déjeme decirle que los sacrificios eran inferiores, se habían descuidado ya los diezmos. Por eso es que Malaquías se preocupa porque el pueblo vuelva a generar, ¿qué? Ingresos. Amén. Amén. Es para que usted sepa cómo estaba el panorama. Viendo Malaquías, bueno, ya nadie diezmaba, ya nadie ofrendaba. Y entonces Malaquías dice, no, es importante esta parte. Y el Señor le demanda a Malaquías y le dice, dile a mi pueblo, vosotros me habéis robado. Toda la nación me habéis robado. Porque toda la nación estaba desmoralizada, digámoslo así. Malaquías empieza a restaurar todo esto, ¿verdad? Y el pueblo ya se había vuelto a prácticas paganas, ¿verdad? Había caído en el exceso, ¿verdad? De tener problemas, de relacionarse con personas que no eran del pueblo de Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Amén, amén. Sí, amén. Cuando Esdras llega a Jerusalén, hay un estado de cosas que la apesadumbró grandemente. Y si usted no ha leído la Biblia, le digo una cosa, Esdras era un hombre muy importante. Esdras era uno de los hombres importantes porque era culto. Esdras era escriba. Por eso cuando él llega a Jerusalén, a él lo mandan a Jerusalén. Cuando él llega a Jerusalén, halló un estado de cosas que le puso triste, que le apesadumbró. Le llenó el corazón de tristeza. El pueblo, los sacerdotes, los levitas, los príncipes, los gobernantes,
se habían casado libremente con sus vecinos idólatras, cosa que Dios había prohibido repetidamente, hecho que había inducido a los judíos a la idolatría y que había sido la causa del cautiverio. Dios envió profeta tras profeta, juicio tras juicio, para finalmente recurrir al cautiverio y a la casi extinción de la nación. Ahora, un pequeño remanente había vuelto curado y lo primero que hacía era otra vez volver a las mismas prácticas por los que habían sido llevados a Babilonia. Habían tenido matrimonios con mujeres paganas, con pueblos idólatras, y pueden parecernos severas las medidas que Esdras tomó, ¿verdad?, para deshacerse de las esposas idólatras, porque Esdras pidió que las mataran a todas las que tuvieran relación, que las sacaran, que las despidieran, que las sacaran de ahí del pueblo. Y en términos generales, desde esa fecha hasta el presente, permanecieron libres de este pecado. En tales condiciones, los judíos, favorecidos de Dios por encima de cualquier otra nación, quedaron como quiera muy desanimados en su debilidad, entregados a sus pecados. Se habían resignado de manera letárgica a esperar la venida del Mesías prometido. Malaquías les aseguró que el Mesías vendría al tiempo determinado, pero que esto traería juicio para gente pecadora como ellos. Hubo más de 400 años de silencio divino, con solo las palabras de Malaquías resonando condenación a oídos del pueblo. Y en ese tiempo fue cuando vino Juan el Bautista predicando: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Por eso Malaquías está antes de Mateo, si usted se da cuenta. Es el último libro antes del Nuevo Testamento. El Mesías había venido. Y quise tomar estos versículos hoy, esta mañana, porque aún en medio de esta situación que vivimos hoy en día, Dios sigue marcando una diferencia. El poco pueblo de Dios que regresó, me llama la atención porque cuando leo Esdras dice que era un remanente pequeño los que volvieron de la cautividad. Cuando el rey Ciro, cuando el rey, el gobernante, ¿verdad?, del imperio persa, le dice: regresen a su tierra, el que quiera regresar. No era fácil. Ahorita lo leemos y decimos: no, yo me hubiera ido. No, había que caminar entre peligros. Habría que, para volver a Israel, para volver a su patria. Haga de cuenta que los que están en Estados Unidos ahorita, que están trabajando bien, que tienen sus casas ya, que les digan: regrésense a México, el que quiera irse a México, váyase. Imagínate, no cualquiera se quería venir. Por eso es un remanente pequeñito el que dijeron: yo tomo a mi mujer, tomo a mis hijos, nos vamos para Jerusalén otra vez. Ese era el pueblo pequeño que amaba al Señor. Si tú te das cuenta, cuando la Biblia habla de un remanente pequeño, habla de un pueblo que ama a Dios, pero es pequeño. Dale un aplauso, Señor. Fíjese que a lo largo de la historia eclesiástica siempre ha existido este remanente fiel en medio de cualquier circunstancia. Lejos de quejarse contra Dios, ¿verdad?, por las circunstancias, este grupo habló con sabiduría, reconociendo el señorío de Dios en todos los eventos que vendrían de la cautividad. Pero nadie de ellos debía pensar que Dios no los amaba, porque los había afligido. Su amor está presente en su elección, y hoy más que nunca, el pueblo que está sufriendo por la causa de Cristo, el pueblo que sigue batallando en medio de la pandemia, el pueblo que se sigue manteniendo fiel, porque te voy a decir una cosa: hay un pueblo que a pesar de la pandemia no dejó de predicar. ¿Sabía usted eso? Lo saben los que nos están viendo ahí en las redes sociales. Y no estamos en contra del gobierno, pero es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y hay un pueblo que salió a las calles a predicar cuando todo el mundo se encerró.
cuando muchos cristianos se encerraron, era un remanente pequeño. Algunos de ellos hasta los quisieron meter a la cárcel. Vean los videos de otros países. Algunos otros los molestaron. Pero había un remanente pequeño que en medio de la adversidad seguía proclamando al Señor. Ese pueblo remanente pequeño es el que Dios tiene en todo lugar. Dale un aplauso al Señor. Malaquías, oiga cómo dice 1, versículo 2. Lean lo que dice Malaquías 1:2. Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Aunque Esaú era su hermano, al que yo amé fue a Jacob. En medio de la tribulación, hermano, a usted no se le debe de olvidar que Dios le ama. El verdadero remanente de Dios, tiene que tener la convicción de que Dios le ama. No debe de olvidar las palabras de Malaquías, porque de Jacob viene la nación de Israel, y de Esaú viene Edom, Idumea, naciones paganas. Fueron azotadas, destruidas por los babilonios, pero mientras Edom seguía siendo asolada, Israel estaba siendo restaurada. Hay una diferencia, le voy a decir una cosa, hay una diferencia. Cuando un hijo de Dios es azotado, está siendo disciplinado. Y cuando un pagano es azotado, es porque Dios lo está enjuiciando. Eso es diferente. Dale un aplauso al Señor. La iglesia tiene que entender que aunque estemos azotados, aunque estemos afligidos, eso tiene propósito divino. Dale un aplauso al Señor. Amén. El pueblo de Dios, aunque estaba siendo restaurado, era la prueba del amor de Dios para el pueblo. La iglesia amada por Dios pronto volverá a ser bendecida. Ahora voy a decir una cosa que no sé ni por qué la digo. La crisis pasará pronto. Escúcheme bien. La crisis que vive la nación pasará pronto. Y su tamaseita racanza, y habrá abundancia, y habrá prosperidad. Usted no descuide el camino del Señor, porque viene abundancia. Así dice el Espíritu de Dios. Y soca maseita rabasanda. Dale un aplauso fuerte al Señor. Dios puede apretar al pueblo, pero al final del camino Dios bendecirá a su iglesia. Oiga cómo dice Malaquías, oiga cómo dice el profeta Malaquías. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Jehová escuchó y oyó. Uno a otro se animaron y fue escrito, oiga lo que dice, de memoria, el libro de memoria delante de él, para que los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día que yo actúe, los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Mire, tú puedes castigar a tu hijo, pero el castigo no será eterno. Lo que hemos vivido es pasajero, porque la iglesia se ha mantenido, ese pequeño remanente, criticado, murmurado, tachado de ignorante, despreciado, es el remanente que se mantiene predicando en contra de la adversidad. Es el remanente que no le preocupa si muere, si deja la vida en esto, se mantiene predicando. Dale un aplauso al Señor. Te voy a decir algunas cosas por las que un comentarista dijo que nosotros somos especial tesoro.
Número 1, porque son duros y duraderos. El tesoro es duro y duradero. Número 2, porque somos apreciados por el brillo. Número 3, porque es raro encontrarte un tesoro. Cuando te topas con un creyente, te topas con un tesoro. Número 4, porque son hechos por Dios solamente. Número 5, son de todos los tamaños, diferentes, sin embargo todos son un tesoro. Número 6, se encuentra por cualquier parte del mundo. Número 7, están asociados con la realeza. Número 8, ese especial tesoro tiene un especial cuidado. Somos protegidos. Número 9, algunos están ocultos, pero sí están ahí todavía sin descubrir. Número 10, algunos no están pulidos. Les falta pulirlos, pero son un especial tesoro. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Y déjeme decirle algo. Nosotros debemos recordar siempre las palabras de este profeta. Cuando nosotros miramos la condición, ¿verdad?, en la que estaba viviendo este pueblo, deben tomarse los versículos de este pueblo, de este profeta, porque nosotros tenemos un especial cuidado. A veces pensamos que Dios no se acuerda de nosotros, y aunque los sacerdotes de Israel eran guías espirituales, como los predicadores de nuestros días, y aquellos hombres habían deshonrado el nombre de nuestro Dios, ofreciendo ofrendas imperfectas, porque habían cometido muchos errores, le daban honra a los pecadores, estaban tan degradados y tan corrompidos que hasta el nombre del sacerdote había llegado a ser una palabra de desprecio entre el pueblo. Algunos eran mercenarios, aduladores de los pecadores, ofrecían animales cojos, ciegos y enfermos que ningún gobernante aceptaría, porque para Dios siempre se da lo mejor. Aún con todo eso, Malaquías le dice, son especial tesoro. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso a Dios. En medio de toda esta atmósfera de frialdad, Dios tenía especiales adoradores. Todo esto que le estoy diciendo, Dios tenía un remanente en medio de toda esta gente. Y en el Éxodo, cuando Israel se corrompió con el becerro de oro, los levitas no se contaminaron con ellos. Siempre que la nación se corrompe, siempre que el pueblo de Dios se corrompe, hay alguien que se mantiene fiel. Nunca piense, hermano, ya se fueron todos. Siempre habrá alguien que esté de pie. Ese es Dios. Cuando usted diga, hermano, es que ya nadie le está echando ganas, no hable por los demás. Hable por usted. Aleluya. Diga, yo ya no tengo ganas, yo ya no siento ganas, yo me siento desalentado. Pero no diga a ninguno del pueblo de Dios, porque siempre hay un pueblo que ama al Señor con todo su corazón. ¿Por qué usted cree que las redes sociales, con todo lo que publican, no pueden hacer pedazos la iglesia? Porque el Señor Jesús dijo, ni las puertas del infierno prevalecerán contra mi iglesia. Los comentaristas de Facebook se deshacen hablando, es que la iglesia pide ofrenda, es que la iglesia necesita dinero. No, déjeme decir una cosa. Dios no necesita el dinero. No sea usted tonto. Lo que Dios necesita es tu corazón. Amén, amén, aleluya. Donde quiera que esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y si tú piensas para dar un peso, es porque tu corazón está en la avaricia. Escúchame bien. Si tú le piensas para dar una ofrenda, aunque estés en el Facebook viéndome, si tú le piensas para hacer eso, es porque tu corazón está en el pecado, en la codicia, en las cosas terrenales. Pero cuando tu corazón está en Dios, tú le dices al Señor, mi casa es tuya. Aleluya. Todo lo que tengo es tuyo.
Todo te lo debo a ti. Es por ti que estoy vivo. Es por ti que respiro. Es por ti que camino. Tú eres mi Señor. Dale un aplauso al Señor más fuerte. Siempre Dios ha tenido un pueblo. Cuando Malaquías anunció los juicios verdaderos, adoradores de Dios temblaron conscientes que la ira de Dios podía alcanzarlo a ellos. Pero el profeta les recordó que los que temen a Jehová alientan a sus compañeros con palabras sabias. Los que temen a Jehová motivan a los que están desalentados. Usted nunca va a oír cuando se juntan dos paganos, se desalienta uno al otro. Pero cuando usted oiga que se juntó un cristiano con uno que es desalentado, el desalentado va a decir, no, ya no tengo ganas de ir. Y el cristiano va a decir, yo tengo que decirte que Dios va a venir pronto. Yo tengo que decirte que tienes que buscar a Dios, que tienes que acercarte a Dios, porque mira, Cristo viene y nos va a agarrar desprevenidos. Y entonces aquel que está desalentado va a oír palabras, como dijo Malaquías. Había gente desalentada, pero había remanente que estaba ahí. Y Malaquías dijo, y esos alentaron con palabras a sus compañeros.